Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Esta masterclass que hemos organizado dentro de la Semana de la Inteligencia Artificial que hemos hecho en INESDI estos días. Yo soy Ana Sánchez Blanco, soy la directora académica de la escuela y tengo el placer de presentaros a Alfredo Jiménez, que es Senior Cloud Solutions Architect en Microsoft, ¿vale? No sé si muchos de vosotros estuvisteis el otro día también, el lunes, con Diego Plaza, que también trabaja en Microsoft. Tuvimos una sesión muy interesante. Y hoy es la segunda y la tercera será el viernes con otro horario que será sobre aspectos legales, ética y la inteligencia artificial y la ética. Muy interesante también, ¿vale? Os presento a Alfredo. Alfredo es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva 20 años trabajando en proyectos de comunicaciones, convergencia y transformación digital, y desde 2011 trabaja en Microsoft asesorando a grandes empresas en el despliegue y adopción de las nuevas tecnologías. Ha pasado por varias oleadas de transformación a lo largo de estos años, desde el cambio de teléfono de sobremesa al soft phone, pasando por la definición de estrategias para potenciar el teletrabajo, por ejemplo, cuando desarrollando planes de migración cloud en tiempo récord, cuando, por ejemplo, hubo que implementar el Teams en pandemia a toda velocidad en un montón de empresas. Bueno, como he dicho, actualmente ocupa el puesto de Senior Cloud Architect especializado en Microsoft 365 Copilot, ¿vale? Alfredo forma parte del equipo docente de INESDI, impartiendo talleres de productividad e inteligencia artificial en los distintos programas que tenemos, ¿vale? Al finalizar la sesión tendréis información sobre los 3 programas que tenemos actualmente sobre inteligencia artificial, ¿vale? El primero es un programa de un máster de marketing e inteligencia artificial. Otro que es máster en inteligencia artificial aplicada a los negocios. Y por último tenemos un curso de fundamentos de inteligencia artificial, ¿vale? Esto os lo dejaremos la información al finalizar por si alguien está interesado, pues no tiene más que preguntar. Pues cuando quieras, Alfredo, muchas gracias. Tenemos Muchas, ahora mismo, a ver, a 100 personas conectadas. muy bien. O sea que nada, voy a intentar habilitar el chat, ¿vale? Y si no, pues cuando tengáis que hacer preguntas, por favor, hacerlas a través de preguntas y respuestas, ¿vale? Y contestaremos al finalizar la sesión, porque si no, somos muchos y vamos a estar interrumpiendo todo el tiempo al ponente. Yo creo que es mejor que reflejéis las preguntas en el chat y contestamos al final. Muchas gracias, Alfredo. Muchas Cuando- gracias, Ana. Ujú. Pues lo que nos ha dicho Ana, el seminario de hoy es sobre productividad con inteligencia artificial. Voy a empezar por una parte que es algo que no debería ser sorpresa para nadie porque está en las noticias constantemente, y es que la inteligencia artificial generativa ya está aquí, es algo que ya ha llegado. Este gráfico que veis, seguramente, o no sé si lo habéis visto alguna vez ya, pero representa cuánto tiempo pasó desde que empezó a desarrollarse cada una de estas tecnologías hasta que se llegaron a los 100 millones de usuarios. El impacto inicial de ChatGPT, que es la base general del desarrollo de inteligencia artificial generativa, para alcanzar 100 millones de usuarios, se tardó 3 meses. Este impacto inicial deja claro que se trata de una necesidad para las personas. En cuanto las personas vimos que esto está disponible, quisimos empezar a usarlo. Si esto es un punto de inflexión o no dentro de la tecnología, pues realmente el tiempo lo dirá. No está claro que esto vaya a ser así, no se sabe, porque estamos todavía en una fase muy incipiente, pero lo que está claro es que es necesario avanzar en la tecnología para cubrir la demanda sobre este tipo de tecnología. Sobre la productividad, igual que pasó con los móviles o con Internet y con Facebook, por supuesto, mm, el desarrollo inicial de estas tecnologías se inició, o digamos que la subida inicial arrancó como herramientas de consumo doméstico. De tal manera que cuando desde casa empezamos a utilizar estas tecnologías fue cuando empezó a crecer el uso.
Con el móvil y con Internet se tardó un tiempo en focalizar los escenarios. ¿Qué tipo de usuarios empresariales eran los que realmente tenían que hacer uso? Con Facebook, pues cuesta más detectar qué tipos de usuarios empresariales pueden hacer uso. Y con ChatGPT es en el momento en el que estamos. Es donde tenemos que ver cuáles son los escenarios en los cuales la inteligencia artificial generativa va a aportar más valor a las empresas, a los empleados primero y a las empresas como consecuencia. Hay productos comerciales que ya se están comercializando, ¿vale? Y las grandes empresas tecnológicas ya han lanzado sus propios productos. Está Microsoft Copilot en Microsoft, Google Gemini o Amazon Q. No voy a entrar en el detalle de cada uno de ellos, porque todos van enfocados a lo mismo, a dar una mejora de la productividad del empleado a partir del uso de inteligencia artificial generativa en los procesos productivos de las empresas, en los procesos de trabajo. Pero hablaré sobre todo de dónde podemos mejorar. Siguiendo con esta breve introducción, porque esto realmente es introductorio, la inteligencia artificial generativa, que es la que tiene que ver con el texto, igual que la dialéctica decimos que es el arte de la palabra, pues la inteligencia artificial generativa es el arte del prompt. Es la capacidad de enviar instrucciones a un asistente personal que tiene un conocimiento que, si no infinito, es muy superior al que puede tener cada humano individualmente. Siempre hay que tener en cuenta que se le hace una pregunta y lo más llamativo de esta tecnología es que la respuesta es creativa e improvisada. No es predecible. Y esto es un cambio de paradigma a la hora de hablar con las máquinas. Nosotros lo que estamos acostumbrados es hablar con una máquina que lo normal es que, de la que normalmente esperamos un resultado previsible. Sin embargo, es una máquina que responde como un humano. Y como responde como un humano, en ocasiones devuelve respuestas que o bien son imprevisibles, porque no esperas que te responda de esa manera, o bien es incompleta, porque no tiene conocimiento total de lo que le estás preguntando. ¿Vale? Entonces es algo que cambia la manera en la que interactuamos con las máquinas. Nosotros estamos acostumbrados a actuar con una máquina para recibir un resultado generalmente previsible. En el caso de la inteligencia artificial, el resultado no siempre es previsible. Por eso es importante la construcción de la instrucción, del prompt. Aquí vemos el ejemplo de cuáles son las principales recomendaciones para realizar este tipo de instrucciones. Hay que marcar claramente cuál es el objetivo de lo que queremos recibir, en qué formato queremos recibir la respuesta, cuál es el contexto en el que estamos haciendo esa instrucción. Estamos trabajando en un proyecto sobre algo y es en base a ese contexto sobre lo que queremos recibir la respuesta. Debemos indicar la fuente, si la tenemos, la fuente de los datos de donde queremos obtener información para recibir esa respuesta y también decirle a la inteligencia artificial cuáles son las expectativas que esperamos de su respuesta. Esto generalmente no lo hacemos con un humano, pero no lo hacemos en una sola frase con un humano. Pero es lo mismo que hacemos los humanos cuando hacemos continuadamente aclaraciones sobre una propuesta. Tú preguntas una cosa, si no te han entendido bien, rehaces la pregunta, la corriges, la modificas. Al final no deja de ser lo mismo que lo que hacemos con los humanos. Dicho lo cual, os voy a enseñar cuál es la agenda de todo lo que vamos a ver durante esta sesión. Son 6 módulos en los cuales vamos a ir desde cuál es la problemática que nos estamos encontrando, cómo nos comportamos las personas, cómo nos comportamos con la inteligencia artificial, todo. Cómo nos encontramos como empleados, cómo nos relacionamos como empleados con la inteligencia artificial, qué es lo que esperan las empresas, cómo llegamos a ser grandes usuarios y las conclusiones finales de cómo debería ser la convivencia con la inteligencia artificial dentro de las empresas. Vamos a hablar de productividad empresarial siempre. La productividad puede ser también en las tareas domésticas, pero en este caso vamos a hablar de la productividad que se busca en las empresas de este tipo de tecnología. Empezamos por la deuda digital. La deuda digital se refiere a que la transformación digital y la digitalización ha traído muchísimas cosas buenas, pero también hay algunas cosas que tienen que mejorarse. Entonces aquí tenemos 3 datos que son los fundamentales. Por la acumulación de datos, correos electrónicos, reuniones, notificaciones de chat o en el teléfono móvil, se ha superado
la capacidad humana de procesarlo todo. Es muy difícil conseguir procesarlo todo. Y tenemos estos datos. Nos está diciendo que casi 2 de cada 3 empleados, respondiendo a encuestas, dicen que no se sienten con suficiente energía para hacer su trabajo. Esto no tiene por qué ver directamente con la transformación digital. No es que la tecnología haya provocado esto. Quizás era algo que ya venía de siempre, ¿no? Pero lo que está claro es que con la transformación digital esto no se ha corregido. Seguimos estando en unos índices muy altos. Lo que sí que ha provocado la transformación digital de los últimos años es el incremento de reuniones. Desde 2020 hasta ahora nos reunimos 3 veces más de lo que nos reuníamos antes. El teletrabajo ha traído cosas muy buenas, pero también ha traído esa sensación de que tenemos que estar conectados constantemente. Y el número medio de búsquedas de información que realiza un usuario es de 18. O sea que cuando nos preguntan por algo, tenemos que buscar la respuesta. Y eso es un tiempo que dejamos de dedicarlo a tareas posiblemente creativas y las dedicamos a realizar esa búsqueda, que no son en sí mismos tareas tan productivas como la creación de algo o el trabajo por el que realmente estás contratado en tu organización. Entonces, para solventar esta información tenemos datos concluyentes. En este caso son los datos propios de las herramientas de Microsoft. Ahora mismo la proporción de el uso que se hace de las herramientas de comunicación respecto del uso que se hace de las herramientas de creación, entendiendo por herramientas de comunicación el correo y Teams, y las de creación, pues las principales herramientas de Office, Word, Excel, PowerPoint. Ahora mismo las herramientas de comunicación han superado ya, normalmente esto debería estar en un 50-50. Ahora mismo ya ha superado por bastante las tareas de comunicación sobre las de creación, y la tendencia es a que si seguimos igual, la tendencia es a que siga subiendo. Esto quiere decir que por cada minuto dedicado a gestionar esta deuda digital, toda esta atención a las comunicaciones por exceso, es algo que está impactando a la parte de productividad por creación dentro de la organización. Y también esto se junta con que hay estadísticas que dicen que el 60% de los líderes de equipo se sienten preocupados por la falta de innovación y nuevas ideas dentro de sus equipos. Entonces, ahí vemos que hay una deuda digital. La digitalización nos está viniendo bien para algunas cosas, pero estamos impidiendo fomentar la creación. Aquí una serie de datos que son claros de que se dedica demasiado tiempo a la parte tecnológica que no es creativa. Se estima que en media cada empleado utiliza aproximadamente 7,5 horas a la semana a reuniones. O sea, un día a la semana prácticamente lo dedica a reuniones. Más de la mitad piensa que en las reuniones virtuales, la lluvia de ideas no son eficientes y les cuesta ponerse al día si llegan tarde a una reunión virtual, ¿vale? Más de la mitad de los usuarios. Y que, sin embargo, solo 1 de cada 3 usuarios piensa que se le echaría de menos en las reuniones. Y al mismo tiempo hay miedo a perderse una reunión. Entonces, nos estamos uniendo a reuniones en las que realmente pensamos que no seríamos útiles. Ahí hay un impacto que es tendencia humana, pero que hay que buscar cómo corregirlo. Y luego, por otro lado, tenemos el tiempo de concentración. Teniendo en cuenta que tenemos que atender todas estas búsquedas, atender a las reuniones, hacer tareas de localización de información que nos requieren tiempo, el 68% de las personas dicen que no disponen de tiempo de concentración ininterrumpido suficiente durante la jornada laboral. Todo esto llega a estos 5 niveles de lo que pensamos que es lo que más nos está impactando en nuestro trabajo. Lo que más impacta, lo que los usuarios piensan que es lo que más impacta en la falta de creatividad o de buscar tareas realmente productivas, es tener demasiadas reuniones ineficientes.
aparte de otros impactos que puede ser no tener objetivos claros o que se tienen demasiadas reuniones, tener muchas y que encima sean ineficientes ya es lo peor. Sentirse no inspirados, sino que no tenemos inspiración para crear cosas nuevas o no. Y también llega el punto de dedicarle demasiado tiempo a buscar información que luego no somos capaces de encontrar. Para esto, pues hay que crear un plan de acción. Y el plan de acción para el cambio se trata primero de identificar y abordar los perturbadores de la productividad. ¿Qué es lo que provoca esto? Después está la parte de repensar la jornada laboral para tratar que los usuarios sean más productivos en el tiempo en el que puedan dedicar su tiempo a estar concentrados en tareas productivas. Y reconsiderar las reuniones como artefacto digital para interactuar y usarlas para que sean realmente efectivas, que no sean solo una herramienta para que los usuarios estén presentes en su puesto de trabajo, demuestren que estén presentes en su puesto de trabajo, sino ser capaces de tener las reuniones como una herramienta de eficiencia en el trabajo. ¿Cuáles son los pilares del cambio? Estos son los 3 pilares del cambio que se han identificado para corregir esta deuda digital. El primero es la reunión, lo que llamamos de broken meeting, que es la reunión rota. Es tratar de ser más eficientes con las reuniones. Que las reuniones sirvan para algo, siempre. Y hay que cambiar la manera en la que se trabaja y disponer de tecnología para modificar esto. El segundo es corregir el laberinto de la información. Ahora mismo tenemos muchos focos de información y dentro de los focos de información está lo que podemos localizar dentro de los repositorios internos de información donde hay documentación corporativa, pero también está el correo electrónico, también están los chats, también está el contenido o lo que se habló durante las reuniones, las notas que tomamos durante las reuniones. Hay multitud de información y por eso lo llamamos el laberinto de la información. Hay que ser capaces de buscar una manera en la cual podamos localizar esa información de manera más eficiente. Y por último tenemos la página en blanco. Hemos visto que tenemos un impacto muy grande en la capacidad creativa. Y el principal problema dentro de la capacidad creativa es empezar a ser creativo. Es romper el hielo, empezar a trabajar en algo nuevo. Entonces hay que buscar herramientas para que esa etapa de la página en blanco, de romper el hielo, sea menos tediosa para el usuario, que no sea algo que dejes para mañana, sino que tengas las herramientas que digas, voy a hacerlo hoy porque sé que voy a encontrar una manera de empezar. Y para estos pilares del cambio, como cualquier cambio y todo lo que se desarrolla, hay que buscar cómo medir el impacto del cambio. Y para cada uno de los 3 pilares hay que obtener respuestas. Hay que desarrollar la tecnología que nos dé respuesta a determinadas preguntas. Para la reunión rota, para que las reuniones sean más eficientes, hay que medir si asisten los usuarios a menos reuniones. Hay que medir si se generan más resúmenes de las reuniones, porque si se generan resúmenes no es necesario que venga tanta gente. Podemos compartir los resultados de la reunión si los resúmenes son realmente eficaces. Si las reuniones terminan a tiempo, somos capaces de ser eficientes y eficaces. Que se acorta la duración media de las reuniones, de tal manera que reducimos el tiempo de las reuniones y somos capaces de utilizar ese tiempo que nos queda para otras tareas productivas, y que a las reuniones hay menos participantes, que asisten las personas que realmente son necesarias en las reuniones. Todo este tipo de cosas hay que encontrar maneras de medirlo para ser capaces de medir la mejora de productividad en las reuniones. Para el laberinto de la información, lo mismo, hay que buscar respuestas. Hay que buscar respuestas para demostrar que los usuarios pasan menos tiempo en el correo electrónico. Sobre todo buscando información dentro o contestando a correos electrónicos, buscando información en correos electrónicos. Que los usuarios leen más correos electrónicos en relación con el número de correos electrónicos que reciben, que no se dejan información sin consultar cuando deben consultarla, que eso es lo que puede pasar muy habitualmente, que recibes tantos correos que hay algunos que los dejas pasar y realmente los deberías leer, porque si lo has recibido deberías leerlo.
que los usuarios resumen más documentos, todavía no tiene que ver con correos, tiene que ver más con documentación, que son capaces de leer los documentos completos o al menos tener una idea clara de la información de los documentos, que se obtienen respuestas con menos consultas, que no dedicamos demasiado tiempo a buscar una información, sino que la recibimos, que encontramos la respuesta más rápidamente y que se cambia menos de contexto, que somos capaces de enfocarnos en una tarea durante más tiempo de manera continua. No como ahora, que somos multitarea todos y vamos cambiando de una cosa a otra. Se trata de, seremos más eficaces y seremos más creativos si estamos más concentrados haciendo la misma tarea todo el rato. Y para el pilar de la página en blanco, las respuestas que hay que obtener son si los usuarios crean más documentos, que hay más creatividad. En el caso de la inteligencia artificial generativa, como es texto, pues donde lo vamos a ver claramente es en los documentos. Que los documentos se crean en menos tiempo, eso también. Una cosa es crear un documento, pero si encima demostramos que somos capaces de hacerlo en menos tiempo, pues es una mejora. Que se dedica menos tareas a otras tareas de creación, que son, no voy a decir que son de menos valor, pero que deberían requerir menos tiempo para todo ese tiempo que ahorramos dedicarlo a otras tareas productivas, como la redacción de correo electrónico. Y que se comparte más rápidamente los documentos. Más rápidamente, entendiendo que si se te hace una solicitud para tener un entregable un día, que si somos capaces de, en vez de hacerlo, te lo piden para dentro de 3 semanas, somos capaces de tenerlo para dentro de 2 semanas, estamos haciendo un trabajo de mayor calidad y lo estamos entregando antes, estamos ganando un tiempo que podemos dedicar a otras tareas. Todos estos, los 3 pilares del cambio son en los que se está trabajando desde las herramientas corporativas de productividad con inteligencia artificial para solventar estas tareas. Y si pensáis en los principales fabricantes, en Microsoft, en Google y en Amazon, es donde se está trabajando, en mejorar el rendimiento de los usuarios para obtener respuestas a estas preguntas, para que la respuesta correcta a estas preguntas, porque estas preguntas no tienen una respuesta cualquiera, hay una respuesta correcta y es siempre mejorar o bien el tiempo que se dedica a una determinada tarea o mejorar la calidad del entregable que se realiza con esa tarea. ¿De acuerdo? Y pasamos al siguiente punto, y es, hasta ahora hemos visto la deuda digital, es cómo está el entorno ahora mismo. Y cómo, cómo se ve la inteligencia artificial desde el punto de vista de los usuarios en general. Pues la tendencia de crecimiento supera con creces las expectativas. De los usuarios que utilizan inteligencia artificial, el 90% piensa que van a ahorrar tiempo. El 85% piensa que les va a ayudar a concentrarse. El 84% piensa que va a ser más creativo y el 83% piensa que utilizando inteligencia artificial va a disfrutar más de su trabajo. Y esto lo hace en base a esta estadística que dice que desde que apareció la inteligencia artificial generativa, el 75% de las personas lo ha utilizado alguna vez y el 46% lo ha utilizado hace menos de 6 meses. O sea que es algo que la gente lo está usando. La gente lo está usando porque quiere saber qué le puede aportar. Y si transformamos esa pregunta a cómo lo pueden utilizar dentro de su trabajo, pues la percepción es que les va a venir muy bien. Luego, cada uno cuando lo use tendrá su experiencia personal. Pero la impresión de los usuarios es que va a ser una mejora muy grande. ¿Vale? Lo que digo, la tendencia de crecimiento supera las expectativas. Hay preocupaciones en torno a la implantación. Hay preocupaciones positivas y preocupaciones negativas. Para los líderes, para los responsables de los equipos, como preocupación positiva es que considera que es importante que su empresa adopte inteligencia artificial para mantenerse competitiva. O sea, que es una preocupación, es que cuanto antes lo hagamos, mejor. Para los empleados, como preocupación positiva, es que se ha detectado que el 78% de los usuarios está utilizando inteligencia artificial orientada al consumo, normalmente ChatGPT, como herramienta de inteligencia artificial para el trabajo. Es una buena noticia porque se está utilizando inteligencia artificial, pero se está utilizando una tecnología
orientada al entorno doméstico, en entornos corporativos, y eso por seguridad no debería hacerse. Y luego tenemos preocupaciones negativas. Por un lado, que los líderes les preocupa cuantificar cuánta mejora de productividad va a haber, ¿vale? El 59% piensa que es difícil de cuantificar cuál va a ser la mejora de productividad por tener herramientas de inteligencia artificial. Y el 60% piensa que, aunque creen que debe haber un plan para adoptar inteligencia artificial, los directivos de las empresas no tienen un plan claro de qué es lo que se va a hacer. Es como, nos van a poner inteligencia artificial, se lo tenemos que desplegar a los miembros de nuestros equipos, pero no hay un plan definido de por qué tenemos que utilizar la inteligencia artificial. Y para los empleados, las preocupaciones son muy diferentes. Más de la mitad de los usuarios que utilizan inteligencia artificial, o bien la de entorno doméstico o las corporativas que ya tienen, son reacias a admitir que la están usando. Es como, no quiero que sepan que estoy utilizando inteligencia artificial, es como si me estoy copiando en un examen. ¿Vale? No debería pasar nada, pero todavía estamos en esa etapa. Los usuarios son reacios. Y en un porcentaje muy similar, el 53%, temen que usar inteligencia artificial en tareas importantes, o sea, en tareas en las que ellos son expertos, puede hacer que parezcan reemplazables. Tengo una tarea que si yo la hacía de una determinada manera, pero ahora incluso me gusta más cómo la hago con inteligencia artificial, que eso pueda ser un hándicap para que se reemplace mi puesto de trabajo porque la inteligencia artificial lo va a hacer igual que yo. ¿Vale? Esas preocupaciones existen. Y un dato que es bastante interesante es que no es una cuestión de edad específicamente. Obviamente, las personas más jóvenes y que son nativos digitales son más activos y son más propensos a utilizar este tipo de tecnología a gran escala. Pero independientemente de la edad y cualquier generación, todos hacen uso de herramientas de inteligencia artificial, hacen uso muy intensivo. Muchos usuarios, sea cual sea su edad, han probado a usar inteligencia artificial dentro de su puesto de trabajo. Generalmente, herramientas de inteligencia artificial de entorno doméstico, de ChatGPT, generalmente. ¿Vale? Pero no hay una diferencia, no es que sea algo de los jóvenes, es algo que está pasando en general, para cualquier empleado de cualquier edad. Ahora lo que buscamos es, dentro del entorno, digamos que los usuarios generales, la población activa, está utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa, lo que buscamos es una alianza entre la inteligencia artificial y el empleado. A pesar de las preocupaciones que hay sobre la inteligencia artificial, que puede llegar a reemplazar empleo, cuando realmente vamos a preguntar a los empleados cómo creen que les va, cómo creen que les va a impactar la inteligencia artificial en el corto plazo, el 70% de los usuarios cree que es buena idea delegar determinado tipo de trabajo a la inteligencia artificial para reducir la carga laboral. Hay determinado tipo de tarea que si se la puedo delegar a la inteligencia artificial, con eso voy a ganar tiempo para hacer otras cosas. ¿Vale? No es para no hacer nada, es para hacer otras cosas, o cosas que no lo estoy haciendo con la calidad suficiente. La parte de creatividad. Los empleados creen que la inteligencia artificial puede mejorar la creatividad también, que no queda solo en la parte de asistente para hacer tareas que me cuesta más hacer o que me resultan más tediosas, sino que también me puede ayudar en las nuevas tareas, que puede ser bueno a la hora de formular ideas, pues tener la idea feliz o que se te encienda la bombilla para tener una nueva idea. Con inteligencia artificial vamos a tener algo que nos va a ayudar a generar esas nuevas ideas y que también nos va a ser útil para editar el trabajo. O sea, editar lo que estamos haciendo, tener una tarea, un documento o una información, un entregable con una determinada información y que con inteligencia artificial voy a ser capaz de hacer la edición de ese documento de una manera más rápida y con una calidad suficiente.
¿Hay optimismo hacia la IA? Pues casi todo el mundo está dispuesto a utilizar la IA en tareas de todo tipo. La inteligencia artificial no está orientada solo a trabajos tecnológicos, ni mucho menos. De hecho, es muy alta también en tareas administrativas y en tareas analíticas. Analíticas desde el punto de vista de análisis tanto estadísticos como de contabilidad. Y, por supuesto en tareas creativas donde, ya he repetido varias veces, que es donde uno de los pilares en los que se tiene que apoyar la inteligencia artificial para romper el hielo, para la parte de la página web. ¿Y qué es lo que más se demanda de la inteligencia artificial? ¿Cuál es la asistencia que los usuarios, los empleados ven que es más necesaria? Pues la primera es encontrar información. Esta parte de encontrar información es un dato bastante curioso porque herramientas de búsqueda de información viene trabajándose en ellas y en potenciar la manera en la que hacemos las búsquedas mucho tiempo. Y todavía seguimos teniendo esa demanda, con lo cual quizás sea un problema del exceso de información y por eso nos cuesta tanto encontrar la información, pero sigue siendo lo que más se demanda, es capaz de encontrar la respuesta a lo que estoy preguntando de una manera más rápida. La segunda sería la parte del resumen de las reuniones, que accedo a reuniones sin estar atento a la reunión y que sea la inteligencia artificial la que sea capaz de hacerme el resumen de la reunión. Y la tercera es a la hora de planificar el día, que es una tarea que para determinados roles lleva un tiempo diario ser capaces de gestionar el propio día. Entonces, si se dispone de un asistente que es capaz de hacerte un resumen o indicarte cuáles son las tareas importantes del día, incluso ayudándote a disponer de la información necesaria para cada una de las tareas del día. Tienes una tarea una hora y para eso tienes una documentación, otra tarea otra hora y para eso tienes una presentación. Que sea el asistente virtual que te facilite todo eso es lo tercero que más se demanda. ¿Vale? Y como decía previamente, la inteligencia artificial está orientada a todos los recursos humanos de la organización, aunque realmente son expertos en inteligencia artificial solo un 2%. Hay un amplio rango de empleados no técnicos que utilizan la inteligencia artificial de manera rutinaria. De hecho, en la mayoría de los casos son empleados no tecnológicos, son de áreas dentro de las organizaciones que no son las áreas de tecnología. No son herramientas, la inteligencia artificial generativa no es una herramienta pensada para departamentos tecnológicos. Sí que está claro que hay un porcentaje de empleados, que es ese 2%, que son empleados en inteligencia artificial, que son muy demandados. Son muy pocos, pero son muy demandados. Con lo cual también se estima que haya mucho movimiento de usuarios o de empleados con esta experiencia, con experiencia en desarrollo de inteligencia artificial, que se incorporen a las empresas, que se necesiten dentro de las empresas, incluso que se muevan entre unas empresas y otras. Y todo esto lleva a que se trata que buscar una oportunidad para que el trabajo se vea como más centrado en las personas y menos centrado en los objetivos numéricos. ¿Vale? Ser capaces de que los empleados tengan una percepción de que se sienten mejor dentro de su trabajo. Lo que veíamos dentro en la deuda digital, ese 64% de los empleados que no se siente realizado con su trabajo. Pues disminuir ese porcentaje de usuarios, que sean más los usuarios que se sienten satisfechos con su trabajo. Tenemos también una serie de datos que son de LinkedIn, ¿vale? En los cuales por ejemplo, nos indica los usuarios que están en LinkedIn, qué perfiles tienen los que han incorporado dentro de su ámbito de conocimiento, conocimientos en inteligencia artificial generativa. Si veis este gráfico es bastante curioso porque nos está hablando que los usuarios que incorporan conocimientos o que creen que es importante para ellos incorporar conocimientos de inteligencia artificial son los que tienen que ver con el trabajo principalmente relativo con
creación de contenidos en texto, o bueno, creación de contenidos en general, ¿vale? Sería pues content writer, los que tienen que ver con diseño gráfico y trabajadores dentro de marketing que tienen que hacer creación de contenidos para marketing. Esto es trabajo generalmente con documentos, con ficheros, muchos de ellos en texto. También los desarrolladores software, tanto los front-end developers como los web developers. Al final, este tipo de perfil también trabaja con texto, trabajan con código y el código es texto. Y adicionalmente, también incluyen conocimiento en inteligencia artificial, perfiles más orientados a negocio. ¿Por qué? Porque se ve que la inteligencia artificial tiene un potencial crecimiento, un negocio con un crecimiento potencial muy amplio, por eso también los perfiles de negocio necesitan formarse en inteligencia artificial para vender el producto, ¿vale? Y si veis todos estos que son los 10 con más, que más han incluido conocimientos en inteligencia artificial, pertenecen a estas tres áreas: a creatividad, a software, que realmente es desarrollo de software, que es código, y negocio, ¿vale? No vemos, hay personal de IT, pero son los desarrolladores, ¿no? Hay personal de IT de otras áreas. Y por otro lado, también tenemos de datos de LinkedIn cuáles son los perfiles que más se están formando en inteligencia artificial. El anterior es quién incorpora dentro de sus áreas de conocimiento que tienen experiencia en inteligencia artificial. Aquí es qué roles son los que más se están formando en la inteligencia artificial. Y aquí me quedo con los primeros y vemos que los que más énfasis están poniendo en formarse en inteligencia artificial son los que van a tener que llevar a cabo proyectos o productos de inteligencia artificial, ¿vale? Hay un gap ahí, hay muchísima demanda para desarrollar proyectos y para crear productos con inteligencia artificial, y son esos roles los que más se están formando en estas áreas. Estos son los que luego serán especialistas en inteligencia artificial, que representan un porcentaje muy pequeño de las empresas, pero es donde más potencial de crecimiento hay, ¿vale? Con esto vemos cuál es lo que están viendo los empleados dentro de las empresas. Es lo que llamamos la alianza entre la inteligencia artificial y el empleado. Y ahora pasamos a la promesa de la productividad, que es lo que tiene que ver más con los equipos de liderazgo, que es lo que buscan los responsables de las empresas para mejorar la productividad con inteligencia artificial. Entonces aquí vamos a ver que esto es en base a una serie de preguntas que se le ha hecho a responsables de empresas en el programa de despliegue de Microsoft 365 Copilot en un conjunto de grandes organizaciones a nivel mundial, y se les realiza una pregunta para ver que, asumiendo que el crecimiento de la inteligencia artificial en las empresas va a tener una serie de beneficios, ¿cuáles consideran que son los dos beneficios que aportarían más valor a la compañía? Entonces, se les expuso todas estas preguntas y en sus respuestas lo que más peso consideran que tienen los responsables de las empresas es incrementar la productividad de las empresas. Lo que piensan que más les va a aportar la inteligencia artificial es la mejora de productividad en sus empresas. Y lo que menos peso le dan de todos los beneficios que se incorporan, asumiendo la reducción de personal como un beneficio para un responsable de una empresa, ¿vale? Estamos desde el punto de vista de los responsables de la empresa. Lo que menos peso se le da es la reducción de personal. Se está orientando mucho el desarrollo de inteligencia artificial no para quitar personal, sino para conseguir que las empresas sean más productivas. Hay otra serie, si veis el nivel de adopción de cada uno de ellos, no hay ninguna que supere el 30%, o sea que digamos que es una competición muy reñida. Pero lo que está claro es que no se está buscando como algo prioritario, ni mucho menos, de hecho es lo que menos importancia se le da, la reducción de personal.
Y a lo que más se le está dando, más importancia se le está dando es al incremento de la productividad. Y por eso es por lo que todo se está enfocando al incremento de la productividad. No todo, pero lo principal es conseguir que la inteligencia artificial generativa sea vista como una herramienta para mejorar la productividad de los empleados. Otra de las preguntas que se le hizo a los responsables de las empresas es cuáles son las dos habilidades esenciales para evolucionar con los avances tecnológicos. ¿Qué es lo que tiene que tener un empleado para que los avances tecnológicos no sean un stopper dentro de su... o qué es lo que más valoran, que deben conocer los empleados para que esos avances tecnológicos se lleven a cabo? Y aquí es curioso, hay muchos que son quizás más genéricos de lo que se viene hablando dentro del Departamento de Recursos Humanos más tiempo, que es bueno, la flexibilidad, ser más capaces de tener inteligencia emocional, la evaluación creativa de lo que se hace, ese tipo de cosas, pero vemos que aquí abajo aparece que como una habilidad importante en el desarrollo de nuevas tecnologías es la capacidad de delegar trabajo a la inteligencia artificial, que son los prompts. ¿Vale? La capacidad de hablarse correctamente y recibir buenos resultados de la inteligencia artificial. Los responsables de las empresas valoran mucho que los avances tecnológicos y la formación de los empleados lleguen a conseguir que la relación entre el empleado y la inteligencia artificial sea muy positiva. ¿Cuáles son las habilidades en inteligencia artificial que se van a valorar como factor de contratación? Pues, por un lado, se estima que para las nuevas contrataciones, las personas que se contraten, van a tener mejores capacidades debido al final de camino van a tener mejores capacidades debido a la inteligencia artificial que los empleados que han venido hasta ahora que no tuvieron esa base de inteligencia artificial. ¿Esto en qué se basa? Se basa en que la inteligencia artificial, digamos que hablar a la inteligencia artificial requiere incorporar unas aptitudes de delegación de funciones que actualmente hay muchos roles que no la hacen, que no tienen la necesidad de hacerlo, no están a cargo de ningún equipo, con lo cual no delegan funciones a nadie, se quedan con su propia función. Con inteligencia artificial, los nuevos empleados ya traerán de serie la capacidad de delegar determinado tipo de trabajo a la inteligencia artificial, con lo cual esa parte de delegación de trabajo a otras personas ya la traerán de serie. ¿Vale? Igual que están los nativos digitales, estarán los profesionales nativos en inteligencia artificial, que serán capaces de preguntar o dentro de sus tareas iniciales a la hora de desarrollar cualquier trabajo es buscar qué respuesta me va a dar la inteligencia artificial. Lo segundo que dicen los líderes es que si tenemos un empleado muy experimentado y un empleado menos experimentado, pero que tiene altas capacidades en inteligencia artificial, el 71% de los responsables de las empresas contratarían antes al que tiene altas capacidades en inteligencia artificial que al que tiene altas capacidades en la materia que sea. ¿Vale? Se le da más importancia a la inteligencia artificial incluso que a la materia, siempre asumiendo que tiene un conocimiento suficiente del puesto de trabajo que tenga que hacer. ¿Vale? Y dicen que es posible que no contrataran a personas si no tienen ningún tipo de conocimiento en inteligencia artificial, que es algo fundamental ahora a la hora de contratar a personas. Y por último viene el cómo nos vemos como empleados en nuestras capacidades dentro del puesto de trabajo. Esta es una pregunta en la que se le dice a los empleados de estas empresas cómo, no tanto a los líderes, sino a los empleados en general, separando los tipos de habilidades que podemos tener en nuestro trabajo en cinco bloques, que serían
capacidades, digamos, físicas o manuales, las capacidades cognitivas de bajo nivel, entendiendo cultura general, capacidades socioemocionales, capacidades tecnológicas y capacidades cognitivas de alto nivel. Esto se refiere a tu área de expertise, lo que tú realmente conoces, lo que es tu puesto de trabajo para lo que estás contratado en la empresa. Se les pide a los empleados que digan cuáles son las dos que más importancia tienen para ello. Y separamos entre los usuarios que no utilizan inteligencia artificial y los que sí. Las dos que más nivel tienen, y esto siempre ha sido así, son los propios empleados. Pensamos que lo más importante dentro de nuestro puesto de trabajo es, obviamente, tener un alto nivel de expertise en la materia que controlamos, las capacidades altas de conocimiento y las capacidades socioemocionales. Esas son las dos que más nivel tienen. Y es curioso que cuando tenemos inteligencia artificial nos sentimos todavía más cómodos en el conocimiento de nuestras capacidades altas, ¿no? De capacidad de conocimiento alta. Se reduce la parte de conocimiento socioemocional a costa de que pensamos que somos más tecnológicos. Esto realmente es un sesgo que provoca el despliegue de nuevas tecnologías. Es algo que suele pasar. Cuando eres un early adopter, cuando te promueven para ser el que empieza a utilizar una nueva tecnología, por el hecho de utilizarlo, uno tiende a pensar que es más tecnológico. Esto pasa porque eres un early adopter. En cuanto una tecnología pasa a ser plana o pasa a tenerla todo el mundo, pues ya no te consideras un experto tecnológico en esa tecnología porque la tiene todo el mundo. Los primeros que empezasen a utilizar Internet, pues pensarían que eran muy especialistas en Internet. Cuando todo el mundo usa Internet, pues uno no se siente más especialista en Internet. Y vuelve a ganar peso las capacidades socioemocionales. Pero sobre todo lo que demuestra esto es que no cambia el perfil de los usuarios. Siempre usando o no inteligencia artificial, lo que más valora uno mismo dentro de su puesto de trabajo es que se le valore por su capacidad de conocimiento en la materia que tiene y por sus capacidades socioemocionales. ¿Vale? Eso no cambia. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es hacia dónde debe ir una organización en el camino para tener el mayor número de usuarios con capacidades en inteligencia artificial avanzadas. Y es lo que le llamamos aquí el ascenso hacia Power User de inteligencia artificial. Entendiendo el ascenso profesional. Igual que tenemos el ascenso dentro de la carrera profesional por el rol que tenemos, pues vamos ascendiendo dentro de nuestras empresas, pues tratar de transmitir a los usuarios el impacto que tiene ser capaces de ascender en potenciar el uso de inteligencia artificial para ascender como usuarios avanzados de inteligencia artificial, que eso les va a venir bien para su carrera profesional. Se dividen normalmente cuatro tipos de usuarios de inteligencia artificial. Este tipo de usuarios no es exclusivo de inteligencia artificial, es algo que se usa en muchas áreas, en tecnología también. Tenemos a los usuarios escépticos, que son los que están poco familiarizados con la inteligencia artificial, si es que la conocen. Lo normal es que sí que la conozcan, pero algunos no la conocerán. Y realmente, en términos de inteligencia artificial, lo utilizan muy pocas veces al mes, si es que lo hacen alguna vez, ¿no? Pueden ser usuarios, los escépticos, que no lo usan nunca. Luego están los novatos. Son los que están poco familiarizados con inteligencia artificial y la usan pues una vez a la semana, pocas veces. Dicen que la inteligencia artificial conseguiría ahorrarles como mucho 10 minutos al día, estiman. En tercer lugar están los exploradores, que son los que están algo familiarizados ya bastante familiarizados con la inteligencia artificial, la utilizan varias veces a la semana y dicen que puede ahorrarles entre 10 y 30 minutos. Y por último están los usuarios avanzados, que son los que están muy familiarizados con la inteligencia artificial, la usan varias veces al día y estiman que pueden ahorrarse hasta 30 minutos al día usando inteligencia artificial. Utilizando estos cuatro patrones, son cuatro patrones genéricos en base al nivel de uso estimado de cada uno.
tenemos una serie de informes que nos dicen, por un lado, cómo se interactúa con la inteligencia artificial. Lo que nos dicen estos gráficos es con más o menos actividad, todos interactúan en algún momento con la inteligencia artificial. Superando en cualquier caso el 25%. Todos los tipos de usuarios han utilizado, obviamente los que son power users lo usan mucho, pero hasta los escépticos lo usan para algo, siempre hay alguno que lo usa. Y en todos los casos supera el 25%. Hasta el 25% de los escépticos lo usa de vez en cuando. Los usuarios avanzados utilizan la inteligencia artificial para hacer tareas cotidianas y buscar nuevas maneras de retar a la inteligencia artificial. Son los que aparecen aquí con el verde. Y es, si veis, retan de manera activa la inteligencia artificial para buscar dónde la inteligencia artificial todavía le puede ser más útil para este tipo de usuario. Los usuarios escépticos, pues realmente lo que les suele pasar es que desconfían de la inteligencia artificial y por eso no la usan. No es que no les dé el resultado, porque en muchos casos sí que les da el resultado, pero desconfían y por eso no la usan. ¿Y cuál es el proceso qué es lo que se debe hacer en este tipo de escenarios? Se trata de localizar los incentivos para los usuarios que no son power user para que la población de usuarios avanzados, de usuarios power user, crezca. Hay que buscar cuáles son las herramientas en las cuales los de los demás niveles no, o bien no están haciendo uso porque no han recibido la formación necesaria o porque no han visto el potencial que puede tener la tecnología, a diferencia de lo que sí que han encontrado los power users, para que los usuarios que están en otro nivel que no sea el más avanzado lleguen a ese nivel. Entonces, ese es un trabajo de descubrimiento y de análisis de los distintos roles y puestos de trabajo dentro de la organización. Localizar qué es lo que hacen diferente los power users que puede ayudar a los que no son power users a llegar a su nivel. Y por otro lado tenemos cómo considero que la inteligencia artificial me ayuda. Cuanto más intenso eres en el uso de la inteligencia artificial, entonces es cuando consideras que más te ayuda. Si eres muy intenso en el uso, crees que te ayuda más. Eso pasa siempre. Por eso las barras siempre se van moviendo. Y en los puntos marcados, en los que vienen aquí marcados, vemos que para todos los roles, es donde están más altos para sus niveles, consideran que ayuda a ser más creativo, ayuda a ser más creativo también, más productivo, más creativo, y permite centrarme en lo importante. ¿Vale? Y también hay un dato bastante interesante en esta gráfica y es que nos dice que para cualquier perfil de usuario siempre pensamos que nosotros hacemos mejor el trabajo que la inteligencia artificial. ¿Vale? Porque si veis es donde está el nivel más bajo en todos los niveles. Eso quiere decir que aunque seamos power users, no consideramos que la inteligencia artificial haga nuestro trabajo mejor que nosotros. Ahora, así es la percepción que tenemos ahora mismo los empleados de la inteligencia artificial. Por mucho que nos ayude, nos puede ayudar a muchas cosas, pero no pensamos que lo haga mejor que nosotros. Al final, el resumen, ¿cómo llegar a ser o cuál es el impacto de tener usuarios avanzados de inteligencia artificial, que es el reto que hay, es el ascenso hacia power user en inteligencia artificial? Pues, como os decía, son usuarios que pueden llegar a tener 30 minutos de ahorro al día, que es lo mismo que son 2 horas y media a la semana, 1,2 días al mes o 0,5 meses al año. Ese es el tiempo de ahorro que puede representar en este tipo de usuario. Eso representa en cualquier caso que se ganaría un 6% de tiempo para emplear en otras tareas. No estamos hablando de recuperar el 50% del tiempo, ni el 30%, ni el 20%, ni el 10%, el 6%. Y esto nos quiere decir que si lo pasamos a dólares, lo pasamos a dinero, es que
por cada 10.000 dólares de inversión que haga una empresa en un empleado, se pueden recuperar hasta 60 dólares. 60 dólares para invertir en otras cosas, ¿vale? Porque se está ganando productividad. Y esta es la manera sencilla de medir la productividad y se hace respecto a este dato. Y no os tenéis que quedar ni con los 60 dólares ni con nada. Estos 60 dólares se pueden utilizar exclusivamente para pensar en que estas herramientas que se están comercializando ahora mismo tienen un coste. Pues que generalmente lo que es el coste de el licenciamiento de este tipo de tecnología siempre va a ser muy inferior a estos 60 dólares al, al mes, ¿no? Si estamos hablando de 1.000 dólares. Entonces, que si se quiere invertir en inteligencia artificial ahora mismo, el problema no debería ser el dinero. Puede ser más todo el trabajo que lleva transformar la organización para mejorar la productividad, pero no el dinero específicamente. ¿Dónde se está buscando crecer en las empresas? Pues realmente el talento se está buscando internamente, ¿vale? Como pasa casi con cualquier novedad, salvo que haya algún tipo de adquisición o algún tipo de cambio de negocio en una organización, se busca crecer internamente. Es educar, instruir y fomentar el uso internamente para que el aprendizaje se realice dentro. Esto no hay una demanda externa por el hecho de que se vaya a utilizar más inteligencia artificial. Lo importante ahora es formar a los que están dentro. Vale, paso ya a la última parte, que es el resumen, las últimas conclusiones. Bueno, aquí os hablo del efecto de Dunning-Kruger, que es un sesgo cognitivo por el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su habilidad. Y para personas con alto rendimiento es su tendencia a subestimar sus habilidades. No sé si habréis visto alguna vez esta gráfica, pero es algo que aplica mucho a la inteligencia artificial. Y aplica a la inteligencia artificial en muchas cosas. Aplica también a la contratación de nuevos empleados. Cuando se contrata un nuevo empleado, tenemos una necesidad muy grande, creemos que ese nuevo empleado nos va a arreglar todos los problemas, nos damos cuenta pues, que es nuevo y que no sabe tanto, y llegamos al valle de la desesperanza y pasado un tiempo, pues ya va aprendiendo y llega al plató de la productividad. Con nuestra relación con los prompts, cuando tenemos que escribir prompts pasa lo mismo. Nosotros pensamos que somos muy buenos escribiendo prompts y dando instrucciones y pidiéndole las cosas a la gente. Entonces te crees que lo haces muy bien, llega un momento en que dices, no soy capaz de que me entienda la inteligencia artificial, y cuando empiezas a familiarizarte con la inteligencia artificial, llegas a un momento en el que ya sabes cómo hablar con la inteligencia artificial. Y pasa también con nuestra relación con la propia inteligencia artificial. Y tenemos estamos entusiasmados porque pensamos que la inteligencia artificial nos va a mejorar muchas tareas de nuestro trabajo diario. Pensamos que eso va a ocurrir, nos damos cuenta de que eso no va a ser tan rápido, que tenemos que hacer un trabajo previo y podemos caer en el valle de la desesperanza en el uso de inteligencia artificial. En esta etapa es donde es más importante el trabajo de adopción y de formación de los usuarios. Tienen que estar perfectamente formados para que no desesperen en este momento. Y en ese momento es cuando esos usuarios empezarán a darse cuenta que no van a recuperar el 50% del tiempo, pero que recuperando el 6% del tiempo será suficiente para que la productividad y, en el caso de los empleados, su estabilidad o no su estabilidad, sino su eh, felicidad, por entendernos, dentro del trabajo será superior, ¿vale? Pero hay que pasar siempre por ese valle en el cual los usuarios puedan pensar que para lo que hace la inteligencia artificial dejo de usarla. No debes dejar de usarla, debes buscar dónde realmente te va a ayudar. ¿Qué es lo que esperamos qué es lo que se espera que en 2030 tenga la inteligencia artificial para los empleados? Pues que nos ahorre tiempo, ¿vale? Produciendo trabajo de alta calidad y que acudiendo menos a reuniones, haciendo las cosas más rápido, que el trabajo sea más inteligente en términos emocionales, no seamos capaces de dedicar las energías de calidad a trabajo de calidad y que se termine la sobreinformación. O que la sobreinformación no sea un problema, que seamos capaces de manejarla de una manera más eficiente. Esos son los tres bloques principales
a los que se espera llegar en 2030, cuando la inteligencia artificial esté consolidada de manera general. Bueno, aquí hay una serie de datos específicos de un estudio de Copilot, que esto ya es con datos reales. En el caso de correos electrónicos se ha detectado que se leen un 11% menos de correo y que se interactúa, se utiliza un 4% menos de tiempo en interactuar con correos electrónicos, está ganando tiempo ahí. En la parte de documentos se ha detectado que se editaron un 10% más de documentos. Estas son empresas en las que se está trabajando con Microsoft 365 Copilot. Y en la parte de reuniones hay una paradoja, es que en algunas crece el número de reuniones y la duración de las reuniones y en otras decrece. En algunas empresas el aumento de la eficiencia conduce a que haya menos reuniones, como son más eficientes, pues hay menos reuniones, y en otras el aumento del valor de las reuniones hace que haya más reuniones o que sean más largas. ¿Vale? Eso hay dos tendencias, pero todas orientadas a la mejora de la productividad. Bueno, las últimas conclusiones es cuál es el camino hacia la inteligencia artificial. Primero, empezar con fomentando skills genéricos, dar las herramientas de inteligencia artificial a los usuarios para que busquen el valor individualmente. Continuar por trabajos en departamentos, fomentar la inteligencia artificial para ampliar el uso en procesos específicos de los departamentos, y terminar ya por la inteligencia artificial global, organizativa, en la cual la inteligencia artificial sea una fuente fundamental para el aumento de ingresos y la reducción de costes. Pero esto es el final del camino. Primero hay que fomentar que los propios usuarios se familiaricen y lo usen de manera recurrente. Llegar a conseguir que la gran mayoría de los usuarios de la organización sean, lo que hemos visto antes, los usuarios de inteligencia artificial avanzados, los AI Power Users. ¿Y cómo se hace esto? Pues compartiendo, aprendiendo y siendo capaces de descubrir dónde hay mayor potencial del uso de inteligencia artificial. Adoptar, compartir para que sea un compromiso de toda la organización. Aprender desde el punto de vista de que los usuarios avanzados de inteligencia artificial no nacen solos, hay que formarles, hay que darles las herramientas para que aprendan a usar la tecnología. Y el descubrimiento, pues ser capaces de localizar dónde va a tener un impacto a corto plazo la inteligencia artificial, y de esa manera luego ir creciendo en el resto en qué departamentos o en qué áreas va a tener un impacto a corto plazo, y luego ir creciendo hacia departamentos donde no tengan tanto impacto. Y llegados aquí, tenemos el turno de preguntas. No sé si hay preguntas por ahí, Ana. Muchas gracias, Alfredo, muy interesante. Al final hay un montón de personas que han estado conectadas y han hecho varias preguntas. Mira, Mario Pelliza ha levantado la mano. Mario, espérate a ver si te encuentro, pero si te parece, Mario, primero voy a contestar los que lo han puesto por el chat, la pregunta, ¿vale? A ver, hay alguien que dice, no es una pregunta, personalmente pienso que la IA es capaz de ayudar a mejorar la productividad al utilizarla como complemento, más no la fuente total de generación creativa, efectivamente. Estamos de acuerdo. Vale. ¿Qué más? Soy Sergio Silva. Luz, escuché algo al principio como que los empleados no deberían compartir información de la empresa con la IA. ¿Algo así? ¿Es peligroso por información delicada o privada? Gracias. Sí, eso siempre son buenas prácticas corporativas y bueno, en general. Eh, Hay una diferencia fundamental entre la inteligencia artificial generativa de ámbito doméstico y de la corporativa. Y es que en el ámbito doméstico, cualquier iteración que se hace con la inteligencia artificial sirve para entrenar el modelo. Sin embargo, en entornos corporativos, cualquier información corporativa no sirve para entrenar el modelo. Esto quiere decir que si desde casa utilizamos ChatGPT, incluimos como adjunto o dentro del texto del prompt datos corporativos de la organización, esos datos corporativos de mi organización los está utilizando la inteligencia artificial para entrenar el modelo. Si le estoy dando datos confidenciales de la organización, los está utilizando. Entonces, en entornos corporativos siempre hay que utilizar herramientas corporativas. Que una de las bases principales de las herramientas corporativas es que no se utiliza para entrenar el modelo de inteligencia artificial. ¿Vale?
Es por eso, Pues, por lo que es tan importante eso. gracias. Eduardo nos pregunta, ¿hay algún estimado de cuándo se alcanzará la inteligencia artificial general y qué impacto tendría en los puestos de trabajo? Eh, Si se sigue como patrón el informe inicial de cuánto se tardó en llegar a los 100 millones de usuarios, habría que decir que debería ser muy rápido. Eh, pero realmente ese gráfico no es, digamos que hay que entenderlo en la situación actual en la que estamos. Ujú, Porque ahora mismo, imaginemos que hubiese estado disponibles 100 millones de coches gratis para que los usara quien quisiera durante los primeros meses desde que nació el coche. Pues seguramente 100 millones de personas hubiesen utilizado el coche. ¿Vale? Con inteligencia artificial, el impacto de que lo haya utilizado tantísima gente era la facilidad de acceso. ¿Vale? Entonces, la facilidad de acceso hace que haya, seguro, 100 millones de curiosos para ver lo que hace la inteligencia artificial. ¿Cuántos de esos 100 millones de curiosos lo utilizarían a diario? Es lo que no es fácil de medir. Y es lo que hay que medir dentro de las empresas. Y eso es lo que nos dirá el tiempo. Por eso el punto de flexión que hay que desarrollar la tecnología es seguro, que cuando ujú. llegaremos a que todos los empleados estén familiarizados con inteligencia artificial, será cuestión de tiempo. Es ver cuando las empresas deciden que eso forme parte del trabajo diario de los empleados. Gracias, Alfredo. Otra pregunta. ¿Qué metodologías, nos pregunta Enzo, qué metodologías conoces que han dado resultados para incentivar a los empleados el uso de la inteligencia artificial? Vale, metodologías realmente hay que ir sobre todo al foco de los tres pilares. ¿Vale? Los tres pilares que son el de la reunión rota, el laberinto de la información y la página en blanco. Entonces hay que buscar maneras en las que esas tres cosas se mejoren. Para la reunión rota, ser capaces de tener, de que los usuarios utilicen de manera recurrente los resúmenes de las reuniones, por ejemplo, o ser capaces de crear reuniones en las cuales la agenda esté muy estructurada para luego tener un resumen de la reunión correcto. Ese para la parte de las reuniones. Para la parte de la información, que crear como hábito de trabajo en los usuarios que trabajan con mucho documento, con contratos, con documentos legales, que la primera fase de su trabajo sea ser capaces de, a corto plazo, al menos leerse un resumen del documento, porque cuando tienes que trabajar con documentos muy amplios, dejas pasar la lectura de ese documento mucho tiempo porque te va a llevar mucho tiempo leerlo. Entonces, si eres capaz de leer el documento previamente, pues ya verás de qué va el documento y tendrás un incentivo para leértelo entero, que es lo que suelen hacer ese tipo de perfiles. Y el tercero, el de la creatividad. Este es el más complejo y ahí os hablo más de la experiencia mía. Ahí es la parte de la página en blanco puede venir muy bien para hacer presentaciones o documentos que no sean muy amplios, pero para desarrollar algo más avanzado, pues sí, te puede dar un incentivo para empezar a trabajar sobre algo, pero creo que ahí es más en sectores realmente creativos o bien en diseñadores gráficos o este tipo de perfiles los que realmente van a definir cómo les puede ayudar la inteligencia artificial sin bloquear su trabajo que al final en sí mismo es creativo. Muy bien, estamos con un montón de preguntas, ¿eh? Si quieres, Alfredo, poner la slide de los programas con los códigos, Sí, por si sí, sí, acaso sí, la gente la se paso. puede ir grabando. Vale. Quique pregunta, ¿cuándo crees que llegará Sora? Eh, ya está comunicado, no sé cuándo llegará, no tengo. Eso ya supongo que son decisiones corporativas de lanzamiento. Tampoco cuando se hace un comunicado comercial o de marketing, del Mm, dicho al hecho, pues claro, muchas veces elige más el momento que realmente la madurez de la tecnología. genial. A ver, las empresas tendrán que desarrollar su propia IA para ser más rentables. Espera un segundo, que es que cada vez que escriben, espera un segundito. ¿Las empresas tendrán que desarrollar su propia IA para ser más rentable o serán más bien las formaciones a los empleados con las IA que ya existen? Esto lo pregunta Mateo. El, a corto plazo.
será con las tecnologías que ahora mismo existen, sobre todo para fomentar el uso de inteligencia artificial, que es lo principal, es algo nuevo para todos, no es algo a lo que estemos acostumbrados, no estamos, digamos que nadie se debe sentir cohibido por utilizar inteligencia artificial o por usar mal la inteligencia artificial porque no lo sabemos usar. Entonces, para que cualquier empleado empiece a utilizarlo, es importante que se utilicen las que hay. Pero las empresas tienen que estar preparadas para desarrollar sus propios modelos de inteligencia artificial para mejorar los procesos productivos corporativos, porque cada industria es un mundo, cada una trabajará en inteligencia artificial en su sector, no necesariamente en el nuestro, que el nuestro no deja de ser el de las aplicaciones ofimáticas orientadas a los negocios, y ahí es donde nosotros podemos implantar la inteligencia artificial, pero luego cada industria tendrá su propio área en el que puede desarrollar la inteligencia artificial. Pero es importante que los usuarios ya hayan trabajado con algún entorno de inteligencia artificial para que la curva de aprendizaje de sus propias inteligencias artificiales vaya más rápido. Vale. También hay gente, a ver, un segundo. Luz está preguntando si existen cursos gratis o de pago para continuar aprendiendo sobre la IA. Pues sí, mira, la slide que ha puesto, estos son los másters que tenemos. Tenemos másters grandes, como estos que son de un año de duración, el máster de marketing digital e IA, y el máster de inteligencia artificial. Luego tenemos curso corto, que es fundamentos de la inteligencia artificial. Además, obviamente, en todos los másters de INESDI tenemos incorporada la IA como asignaturas en todos los programas. Cómo impacta la IA en gestión de proyectos, cómo impacta la IA en Customer Experience. O sea, la tenemos incorporada, aparte de los talleres que hacemos de productividad con IA para aprender a usar las herramientas, por supuesto. ¿Vale? Y gratuitos, pues me imagino que, o sea, bueno, Microsoft tiene algunos pequeños cursitos gratuitos en su web, ¿vale? A ver, ¿nos puedes dar un ejemplo? Pregunta Mario, del trabajo que haría un empleado con la IA. Depende de áreas. Bueno, yo creo que esto lo has Sí, contestado. hay múltiples ejemplos de cómo se puede utilizar, pero normalmente hay digamos que casos de uso que son generales para toda la organización, como es el trabajo en reuniones o resúmenes de documentos y la búsqueda de información, eso es más o menos generalista. Y luego hay casos de uso más específicos por departamento. Pues cómo hace una entrevista de trabajo dentro de un departamento de recursos humanos, cómo hace una comparación de contratos un departamento de contratación, cómo hace un departamento de formación sus exámenes de conocimiento a partir de documentación. Eso, dependiendo del área, luego hay casos de uso muy específicos. Pero esos son ejemplos de los que estamos trabajando ahora. Bien. A ver, nos está preguntando Mario, la charla, bueno, la conferencia no se queda grabada, pero solo es para disposición de los alumnos de la escuela, ¿vale? Eh, Hazel pregunta qué tipo de empleos o puestos de trabajo cree que irán creciendo en el ámbito del marketing y la IA, tanto en relación de dependencia como de manera independiente. En el ámbito del marketing específicamente, Sí, pregunta, pues irán creciendo en el ámbito del marketing y la inteligencia artificial. eh, dentro de cualquier área, es que realmente considerando igual que hay el marketing digital, si se refiere eso a la pregunta, igual que existe el marketing tradicional, el marketing digital, y va a haber un marketing para inteligencia artificial, pues sinceramente no veo un margen para eso, ¿no? Porque no, digamos que con inteligencia artificial no veo en qué manera se pueden mejorar los procesos de marketing. Pero lo que sí que habrá es la posibilidad que dentro de los departamentos de marketing tradicional y los departamentos de marketing digital, eh, el uso de la inteligencia artificial va a mejorar o puede mejorar bastante la manera en la que hacen sus procesos, ¿vale? Porque sí que son departamentos que trabajan mucho en la creación, fundamentalmente. Bueno, aparte de la parte de reuniones y eso, que es más generalista, pero en la parte de creación son departamentos que trabajan mucho en esa área, con lo cual
son de los que están potencialmente impactados desde el inicio. Muy bien, gracias. Ha levantado la mano Pablo. Pablo, no sé si puedes poner la pregunta en el chat o si no puedes, pues me lo dices, pero intento ponerla en el chat, que sigo leyendo. Dice Zacel también, ¿existen empresas o consultoras que se dediquen a ayudar a empresas a incorporar la IA en sus compañías con objetivos de optimizar la productividad? ¿Vale la pena este tipo de contratación? Eh, Esto es, digamos que estamos en un periodo de aceleración tan rápido que nos estamos solapando en cosas. Y sí que es verdad que hay consultoras y, bueno, empresas que se están dedicando, que se han dedicado a desarrollar proyectos muy complejos para crear entornos de inteligencia artificial generativa dentro de las empresas, crear esa base de datos de conocimiento a partir de la cual se entrena el modelo para que luego dé respuestas. Pero en paralelo, las grandes compañías estamos desarrollando nuestras propias herramientas centralizadas de inteligencia artificial. Entonces, en muchos casos está llegando ese solape. Eh, la tendencia ahora es que puedan convivir conjuntamente, que convivan la inteligencia artificial que promovemos desde las grandes empresas, que somos capaces de tener sistemas muy vastos entrenados, como en el caso de Microsoft, que dispone de los mismos datos que ChatGPT, y complementarlos con las bases de datos corporativas, ¿vale? Que sean complementarios uno con los otros y que para las empresas utilizar como fuente de datos tanto los datos de la inteligencia artificial, los de las grandes empresas, y los suyos, complementarlos. Pero es lo que os digo, que como todo viene tan rápido y realmente los proyectos de inteligencia artificial son muy costosos y son muy duraderos. Entonces, hay un punto en el que nos hemos solapado esos desarrollos con los productos ya cerrados que tenemos nosotros. Bien, Mateus pregunta, ¿sabrías decir cuál es la herramienta de IA multitarea que más se utiliza o que mejor viene para los temas de marketing? Yo suelo utilizar una que se llama Asistente Mónica. Hay multitud de ellas. No podría decir porque Mm, mm, cada una, digamos que sí, sí. sobre todo las que están más especializadas en algún tipo de negocio específico, pues eso, los especialistas en el propio negocio son los que saben cuáles son las mejores. Mm. Sí, ayer comentaron una que agrupaba cosas, pero ahora mismo no me acuerdo del nombre. Mm, hay alguien que no sé quién es que pregunta, cada día tiene su propio mecanismo de respuesta. ¿Se siente la diferencia entre ChatGPT, Gemini y otras? ¿Crees que cada una tenga un mayor enfoque para algún área específico? ¿Cuáles IAs utilizadas sientes que te han funcionado más a la hora de delegar? Sobre la primera pregunta, lo de las respuestas, lo comentaba durante la sesión. Eh, hay digamos que el primer obstáculo que hay que superar como humanos cuando hablamos con la inteligencia artificial es que le estamos preguntando a una máquina que nos va a responder como si fuese un humano. Y eso todavía no somos capaces de procesarlo correctamente. Y Mm, eso pasa con cualquier inteligencia artificial. Tú le preguntas las cosas y te responde como si fueses un humano, pero dice, ¿pero por qué me estás respondiendo esto si es una máquina que debería saber la respuesta? Siempre tendemos a pensar eso, pero la propia idea de inteligencia artificial se basa en eso, en que la respuesta te puede sorprender. Y, y no solo te va a sorprender cuando le preguntas a una IA y a otra, te va a sorprender cuando le preguntas a la misma IA 2 días diferentes. ¿Vale? Porque el modelo sigue entrenándose, hay datos adicionales sobre los que se está localizando información, o nosotros la pregunta no la hemos hecho exactamente igual. Entonces, eso es lo que vamos a notar siempre. Y luego la respuesta, pues la que mejor nos parezca para lo que estemos buscando. Y lo de siempre, si estamos buscando una respuesta muy concisa a una pregunta, estamos buscando una respuesta muy concisa, la pregunta tiene que ser muy concisa. O tenemos que ser muy insistentes para lograr esa respuesta concisa. No nos tenemos que quedar con que he hecho esta pregunta y me la ha respondido mal. Hay que insistir. bien, voy a dar el permiso para hablar a Pablo. Ujú. Pablo, que ha levantado la mano, le he dicho que lo deje por el chat, pero no sé, Pablo, si puedes hablar.
Nada, bueno, no sé si es que lo he dejado. ¿Pablo? Nada. Bueno, pues Pablo tenía una pregunta, si la dejas por el chat, Pablo, pues fenomenal. Y también, por último, Gonzalo, para terminar ya, Gonzalo pregunta que si puedes volver a explicar la lámina donde sale que solo el 2% se necesitan expertos de IA para el uso de la IA. Vale, no sé cómo lo he explicado, pero lo vuelvo a explicar. Esto se refiere al global de una organización, ¿vale? Tenemos una organización en la que hay múltiples trabajadores, de los cuales un porcentaje alto generalmente son personal no técnico. No técnico me refiero a no experto en tecnología, no son miembros del departamento de IT de la compañía. Aproximadamente el 12% son empleados de los departamentos de IT de la compañía y de ese 12%, el 2% son empleados técnicos especialistas en inteligencia artificial. Esa es la estimación del número de expertos en desarrollo de inteligencia artificial que tiene una empresa. Si estamos hablando de una empresa de 2.000 empleados, pues estaríamos hablando de 20 empleados, ¿vale? Si estamos en multinacionales de 100.000 empleados, pues mucho más, Ah, pero ¿vale? estás Eso es, hablando de empleados, o de sí, personas técnicas para claro, desarrollar para inteligencia desarrollar artificial. inteligencia artificial. Exacto, Esos son exacto. los que deben ser capaces de desarrollar inteligencia artificial. Y ahí es donde entra, donde veíamos qué perfiles de usuario, que está un poco más adelante, qué perfiles de usuario son los que se están formando en tecnologías de inteligencia artificial para desarrollar proyectos de inteligencia artificial. Ahí veíamos product managers, program managers, esos son los que forman parte de ese 2%. ¿Vale? Sin embargo, el conocimiento de inteligencia artificial y el uso de inteligencia artificial lo deberían tenerlo todos, ¿vale? Toda la organización, va orientado a toda la organización. Y de hecho, la inteligencia artificial generativa, la que se basa en texto, no está ni mucho menos orientada a departamentos tecnológicos. A los departamentos tecnológicos, salvo a los desarrolladores de código, web o de backend o de frontend, todo el resto de empleados técnicos no son los que más uso van a hacer de las herramientas de inteligencia artificial, pero todos deberían conocerlo, ¿vale? Es orientado a todos. Luego, ¿cómo saber, teniendo en cuenta que son herramientas de pago, ¿no? No se va a dar, normalmente no se da la funcionalidad a todos los usuarios a la vez. Hay que hacer un proceso de descubrimiento donde para conocer a qué departamentos dentro de la organización la inteligencia artificial va a mejorar la productividad más rápido, ¿vale? Eso es un proceso que dentro del plan de adopción de las compañías habrá que hacerlo y localizar cuáles son los departamentos donde más impacto tiene. ¿Cuáles son normalmente? Los departamentos de legal y de contratación, que trabajan mucho con documentación, los gestores de proyectos, que trabajan mucho en reuniones, y los departamentos de recursos humanos, que también trabajan mucho con documentación. Mm, No sé si he genial. respondido a... Muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos. Justo estamos en el tiempo que habíamos comentado. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Alfredo, por tan interesante masterclass. La verdad, hemos aprendido un montón sobre cómo nos puede ayudar a la productividad. En alguna otra sesión que he estado, realmente yo creo que a mí me ayuda mucho más que un 6%, porque solo con saber utilizar cosas que te hagan resúmenes de PDFs, de informes, tal, eso ayuda muchísimo, muchísimo tiempo. Y gracias, Alfredo, dice Paola, Edu, gracias a vosotros. Ya sabéis dónde estamos si queréis más información de los programas o lo que queráis. Y recordaros que el viernes es la próxima masterclass, que es sobre ética e inteligencia artificial, ¿vale? Para que aspectos legales, etcétera, muy interesante también, ¿vale? Muy bueno, Alfredo, se aclararon los pasos y el futuro de la implementación de la IA. Muchas gracias. Gracias a ti, Enzo. Saludos y gracias a todos. Muchas gracias. Adiós, Muchas Alfredo. gracias. Chao. Hasta luego. Adiós.